Muchas gracias, diputada presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Prácticamente ninguna fuerza política del país dejó de condenar que el pasado 5 de abril por la noche haya sido asaltada la Embajada de México en Ecuador, en su capital, en Quito. Es un hecho gravísimo que rompe el marco legal internacional, la Convención de Viena, que garantiza la inmunidad de los recintos donde se instalan las embajadas. En términos jurídicos, una embajada, su espacio es jurisdicción del país que representa. Hoy por la mañana el compañero presidente dio a conocer videos que no se conocían del asalto a la embajada, donde con lujo de violencia se ingresó a ella, se agredió a personal diplomático. Quiero resaltar particularmente la valiente actuación del encargado de la embajada, Roberto Canseco. Larga vida Roberto Canseco, que con valor, con dignidad, con firmeza defendió nuestra legación en Ecuador. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Quién está detrás? ¿Cómo puede haber alguien que justifique aún este hecho que la mayoría de países de la comunidad internacional han condenado, aunque algunos lo han hecho con franca blandenguería, particularmente Canadá, que dice la presunta agresión cuando es una violación flagrante? Y algunos más reconocen el hecho, su gravedad, pero llaman a las partes al diálogo cuando la agresión a nuestro país ha sido una agresión injustificada y monumental. La embajadora Serur fue declarada persona non grata y tuvo un tiempo perentorio antes del asalto a la embajada. ¿Cuál fue la razón para que la declararan persona non grata? El que se haya negado a entregar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Jorge Glass es un político honesto, comprometido con su pueblo, que fue vicepresidente primero con Correa y luego con Lenín Moreno, y al negarse a participar de las corruptelas de ese presidente, lo enjuiciaron por supuestos sobornos del caso Odebrecht. Estuvo 5 años en prisión y fue liberado por problemas de salud. Ya en ejercicio de su libertad, nuevamente fue perseguido por un nuevo supuesto ilícito sin una sola prueba, acusándolo de nuevamente actos de corrupción y pretendían darle prisión preventiva sin ninguna prueba en su contra. Se asiló en la Embajada de México y se le otorgó el asilo. El gobierno de Ecuador de Noboa, el presidente Noboa, no solamente violó la inmunidad de la embajada, sino pasó por encima también de la legislación sobre asilo político, que es el país que da el asilo quien determina si hay o no persecución política. Nunca un gobierno represor aceptaría que está realizando una persecución hacia una persona opositora a su gobierno. Este es el hecho con el que justifican el gravísimo asalto a la Embajada de México en Quito. Han pasado apenas 2 días y el día de ayer el gobierno de Ecuador, primero a través de rumores, sostuvo que el ex vicepresidente Jorge Glass había intentado suicidarse con un consumo excesivo de medicamentos. Jorge Glass está en una prisión de alta seguridad. Todo el mundo sabe que en las prisiones de alta seguridad y en las prisiones comunes no tienes los medicamentos en tu poder, se te administran conforme se va necesitando, y hay veces que es un mecanismo de presión contra las personas privadas de su libertad el no darle los medicamentos que requieren. Durante todo el día de ayer se estuvo especulando sobre su estado de salud a tal grado que en algún momento se dijo que estaba en estado de coma el ex vicepresidente Jorge Glass. Hoy, en un operativo impresionante,
fue sacado del hospital militar y regresado a prisión nuevamente Jorge Glas. Sintetizo, nadie puede dejar de condenar el asalto a la Embajada de México en Ecuador, pero sería grave dejar de lado cuál es la razón por esa agresión, y la razón es el asilo otorgado a Jorge Glas. Nuestro país se ha caracterizado por ser un país de asilo. Le ha abierto la puerta a personas perseguidas políticas durante todo el tiempo de nuestra República. Es uno de los valores humanitarios más grandes y más reconocidos en la comunidad internacional, el abrazo siempre solidario de nuestro pueblo a las personas que son perseguidas por sus ideas políticas, por razones muy diversas. Es el caso de Jorge Glas. Se puede simpatizar o no con su posición política, se puede coincidir o no con su punto de vista, pero es inaceptable que se justifique la agresión a la embajada o que se deje de lado el hecho de que ese asalto a la embajada fue para secuestrar, para sustraer, si quieren que lo diga de manera menos dura, a este político ecuatoriano. Desde esta tribuna le exijo al presidente Noboa que entregue en libertad a Jorge Glas, a nuestro gobierno que le otorgó asilo político. Le exijo las disculpas públicas respectivas por el asalto a la embajada de nuestro país. Le exijo el respeto al marco legal internacional y a nuestro país, que es un país independiente y soberano. Acuso al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de esta agresión. Acuso a la conjura internacional de las derechas de estar detrás de esta agresión que buscan desestabilizar a nuestro gobierno y golpear a nuestro movimiento. No es insustancial que a horas del debate hayan llevado esta agresión, del debate presidencial, hayan llevado esta agresión en contra de nuestro país y de nuestro gobierno. No les sirvió de nada. El compañero presidente no cayó en la provocación y de manera digna y firme rompió relaciones diplomáticas con el hermano país, no, sino con el gobierno fascista del pueblo de Ecuador, que, como bien lo dijo la embajadora Serur, es un gobierno que no merece el pueblo ecuatoriano. Hay quien pregunta todavía si habrá guerra entre México y Ecuador. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, tendemos la mano al hermano pueblo de Ecuador y a la patria grande. Nunca nuestro país generará ninguna intervención militar contra ningún país hermano y nunca caerá en una provocación tan burda como la que hizo el gobierno de Noboa en contra de nuestra patria. Yo quiero terminar planteando que ninguna fuerza política no solo no debe escatimar, y reconozco aquí que no han escatimado la condena al asalto a la embajada, pero tampoco debe escatimar la exigencia de libertad y la exigencia de la integridad de Jorge Glas. Yo lo visité en prisión en 2018, si mal no recuerdo. Llevaba a cabo una huelga de hambre donde lo único que pedía es que le administraran los medicamentos que necesitaba y que se le tratara con respeto a su dignidad como ser humano. Es lo único que solicitaba, y el gobierno de Ecuador de ese momento se comprometió y no cumplió ninguno de sus compromisos una vez que levantó la huelga de hambre. Recuperó su libertad y hoy nuevamente es sujeto de una bárbara persecución política que no merece ningún ser humano. Así es que reitero mi condena al asalto a la Embajada de México en Ecuador, la exigencia de la libertad de Jorge Glas y la entrega a nuestro gobierno para que pueda vivir en asilo en nuestra patria mientras termina la persecución política y pueda regresar
plenamente ejercer sus derechos, y agradezco a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso el que todos los partidos representados en nuestra patria hayan elevado la voz para condenar el asalto a la embajada de nuestro país en Ecuador. Larga vida al pueblo de Ecuador, larga vida al pueblo de México, larga vida a las relaciones diplomáticas y pacíficas entre los pueblos y entre las naciones. Y como dijo el compañero presidente, que se oiga bien. Gracias, y que diputado. se oiga lejos, no somos un protectorado, no somos una colonia, somos un país independiente y soberano. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.